Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos nuevamente reunidos para poder seguir avanzando en nuestro estudio de la palabra del Señor, en este estudio bíblico que estamos tomando, ¿cierto? De Señor, como familia, enséñanos a orar. Amén. Vamos avanzando ya el día de hoy a la lección número 6, que tiene por título Hogares llenos del Espíritu Santo. Tuvimos 2 semanas, ¿cierto? Donde no pudimos grabar, pero ya estamos de regreso. Amén. Antes de seguir avanzando, quisiera invitarles a que pudiéramos inclinar nuestro rostro y pudiéramos tener un tiempo de oración pidiendo a nuestro Señor que nos guíe para poder aprender estos principios bíblicos que necesitamos, ¿cierto? Aprender para poder caminar sobre ellos. Amén. Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por este hermoso día que nos has dado de vida. Gracias porque podemos estar reunidos, Señor, como iglesia y poder estudiar tu palabra. Padre Celestial, enséñanos, Padre Celestial, las profundidades de tu verdad, Señor, que están plasmadas en tu palabra, para poder caminar sobre ellas, Señor. Ilumínanos por medio de tu Espíritu Santo para poderlas llevar por obra, Señor, poder aplicarlas en nuestra vida cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, la lección 6 trata, cierto, de hogares llenos del Espíritu Santo. Y el Señor nos ha dejado muchos mandamientos dentro de su palabra, mandamientos que debemos nosotros como hijos suyos cumplir, ¿cierto? Uno de ellos nos dejó, ¿cierto?, por medio de la carta, ¿cierto?, a la iglesia de Efesios, en el capítulo 5, versículo 18, donde la palabra del Señor nos entrega este mandamiento y nos dice: no se embriaguen, ¿cierto?, con vino, en lo cual hay disolución, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ese es un mandamiento que Dios nos dejó en su palabra. Hay otro mandamiento también que nos dejó a nosotros los esposos y a las esposas, específicamente en el versículo 22, un poquito más abajo. Y nos dice este mandamiento para las esposas. Amén. Ustedes, las esposas, honren a sus esposos como honran al Señor. Amén. Ustedes las casadas honren a sus esposos como honran al Señor. Pero también hay un mandamiento no solo para la esposa, sino que también para el esposo. Amén. En el versículo 25, 3 versículos más abajo, dice la palabra del Señor que los esposos amen a sus esposas, así como Cristo, pongan atención en esto, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Pero los mandamientos no solo son para el matrimonio, para la esposa y el esposo, sino que también para los hijos. Dice en el capítulo 6 de Efesios, versículo 1 al 4, sigue el Señor dándonos algunos mandamientos, algunas ordenanzas que nosotros debemos de cumplir. Dice: hijos, aquí le está hablando a los hijos. Hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Amén. El versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Ustedes, los padres, no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Amén. Esos son los versículos base que nosotros vamos a utilizar, ¿cierto?, para el estudio del día de hoy: hogares llenos del Espíritu Santo. Amén. Cuando usted, ¿cierto?, cuando nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón a Cristo, ¿cierto?, en nuestro hogar, perdón, ¿cierto?, usted también abre, ¿cierto?, la puerta al Espíritu Santo. Amén. Cuando usted abre la puerta a Cristo en su hogar, ¿cierto?, usted abre también la puerta al Espíritu Santo. Cuando usted está lleno con el Espíritu Santo, su hogar estará lleno con oración. Amén. Cada relación familiar será impactada, nos dice el texto, será impactada cuando usted esté lleno con el poder del Espíritu Santo. Amén. Es interesante, hermanos, es interesante que el apóstol Pablo, ¿cierto?, quien fue
iluminado, ¿cierto? Instruido para escribir estos versículos, ¿cierto? Motivados, ¿cierto? Guiados por el Espíritu Santo, es interesante que el apóstol Pablo exhorte a la iglesia, ¿cierto? A ser llena con el Espíritu Santo. Entonces explica el apóstol Pablo cómo el Espíritu Santo impactará, ¿cierto?, a las esposas, impactará el Espíritu Santo también al esposo, a los hijos, ¿cierto?, al núcleo, ¿cierto?, como padres, ¿cierto? Y esto quiere decir que toda la familia será llena, ¿cierto?, por el Espíritu Santo. Amén. Es lo que el apóstol Pablo nos está exhortando en estos pasajes que nosotros acabamos de leer al principio. Amén. Estar lleno con el Espíritu Santo, ¿cierto? Es estar controlado por el Espíritu Santo y estar bajo su influencia. Amén. Estar lleno con el Espíritu Santo es estar controlado por el Espíritu Santo y estar bajo su influencia, vivir bajo la influencia del Espíritu Santo, de hacer lo que tengamos que hacer en el lugar donde sea, a la hora que sea, el día que sea, pero estar viviendo, actuando bajo el poder del Espíritu Santo. Amén. El apóstol Pablo nos está diciendo, como leíamos a un principio, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Nos está diciendo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Me gusta la traducción del lenguaje actual de este versículo 18 de Efesios 5. Nos dice de la siguiente manera, que es un poco más clarificador. Dice, no se emborrachen, ¿cierto? No se emborrachen con vino, pues perderán el control de sus actos. Amén. No se emborrachen con vino, porque perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo, ¿cierto?, quien los llene y los controle. Amén. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, ¿cierto?, es que cuando una persona está borracha, está embriagada con vino, con alcohol, ¿cierto? Esta persona está siendo controlada, ¿cierto?, por el vino, por ese alcohol que ha bebido. Pablo está usando esta comparación específicamente, ¿cierto? Y nos dice lo siguiente, así como una persona ebria está controlada por el alcohol, por el vino, ¿cierto? Nosotros los cristianos deberíamos estar controlados, ¿cierto?, por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanos, la pregunta es la siguiente. Usted ha abierto, ¿cierto? ¿Ha abierto usted conscientemente las puertas de su hogar y de su familia al Espíritu Santo? ¿Y ha invitado usted al Espíritu Santo a entrar a su hogar y a su familia? Repito las preguntas. ¿Ha abierto usted conscientemente las puertas de su hogar, ¿cierto?, y de su familia al Espíritu Santo? ¿Y ha invitado usted al Espíritu Santo a entrar en su hogar y a su familia? El Evangelio de Lucas, hermanos, en el capítulo 11, versículo 13, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: pues si ustedes, que son malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial, ¿cierto?, dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Amén. Sabemos, hermanos, que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas desde el momento de nuestra conversión a Jesucristo. Amén. Desde ese momento el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Pero la pregunta es la siguiente, hermanos. ¿Le permitimos al Espíritu Santo tomar el control de nuestras vidas, de nuestras familias? ¿O solamente, hermanos, vemos que el Espíritu Santo obra solo cuando estamos reunidos en el templo como iglesia, ¿cierto? Y cuando llegamos a nuestro hogar, lo dejamos afuera? No entramos a nuestro hogar con nuestra familia
¿cierto? Y entramos con el Espíritu Santo, al Espíritu Santo lo dejamos afuera, solamente le permitimos actuar, que maneje nuestra vida cuando estamos en el templo, ¿cierto? Ahora, eh, muchas veces ocurre esto, hermanos. Muchas veces ocurre esto en la vida cristiana, que nos dejamos mover por el Espíritu Santo cuando estamos dentro del templo. Pero el Espíritu Santo quiere ir más allá, quiere controlar toda nuestra vida, todas las áreas de nuestras vidas, en todo lugar, no solamente en el templo, sino que también en nuestro lugar de trabajo, sino que también al caminar por la ciudad, sino que también con nuestros vecinos cuando estemos hablando con ellos, y también quiere entrar a nuestro hogar, quiere entrar a nuestro matrimonio y quiere entrar a nuestra familia. Amén. El Espíritu Santo, necesitamos que el Espíritu Santo esté involucrado y nos esté controlando, nos esté dominando, ¿cierto? En esta vida familiar que nosotros vivimos, ¿cierto? Como esposos, esposo, esposa, ¿cierto? Con nuestros hijos, en nuestro hogar, en cada una de las habitaciones de nuestra casa, de nuestro hogar. Amén. Dejar al Espíritu Santo que recorra cada una de las habitaciones, que pueda dirigir, ¿cierto?, la mente de mi esposa, que pueda dirigir la mente del esposo, que pueda dirigir la mente de nuestros hijos. Amén. No solo cuando estamos en el templo reunidos. Amén. Muy bien, hermanos. Yo sé que a lo mejor a usted se le viene a la mente en este momento quizás esta pregunta que yo les voy a mencionar. ¿Cómo saber entonces si estamos siendo llenos, ¿cierto? O estamos viviendo llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo saber eso? ¿Cómo responder a esa pregunta? ¿Cómo saber si estamos siendo o estamos viviendo llenos por el Espíritu Santo, o mejor diríamos, ¿cierto? ¿Cómo saber si estamos siendo controlados, ¿cierto? Por el Espíritu Santo. Muy bien, hermanos. Hay al menos siete, digamos, puntos que el estudio nos enseña, y obviamente respaldados por la palabra de Dios, que nos ayudan a nosotros a comprender, ¿cierto? Y a entender, digamos, y nos responde, ¿cierto?, a esta pregunta de cómo saber si estamos siendo controlados o si estamos siendo llenos por el Espíritu Santo. Una de ellas, hermanos, el primer punto es que el Espíritu Santo influirá o tomará el control de nuestras mentes y de la manera en que usted y yo pensamos. Amén. Cuando estamos siendo llenos o controlados por el Espíritu Santo, el Espíritu influirá, ¿cierto? O tomará el control de nuestras mentes y de la manera, ¿cierto?, que nosotros vamos a pensar. Romanos 8, capítulo 8, versículo 5, en adelante al versículo 9, dice la palabra del Señor así. Busque la cita ahí en su hogar, en su Biblia. Yo quise ampliar un poco más las citas bíblicas para que no solamente no nos quedemos con un solo versículo, sino que podamos ampliar un poquito más en la panorámica del verso. El versículo 5 dice, de Romanos 8, porque los que siguen los pasos de la carne, ¿cierto?, fijan su atención en lo que es de la carne. Pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu. Amén. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes, nos dice el texto, versículo 9, pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Amén.
Eso debemos nosotros analizar nuestra vida, hermanos. ¿A qué le estamos dando más vida? ¿Le estamos dando más vida a nuestra carne? ¿O le estamos dando más, dejando más control al Espíritu Santo? Amén. Una vez que somos llenos del Espíritu Santo, hermanos, nuestra manera de pensar será transformada, será renovada, será cambiada, hermanos. Amén. Ya no pondremos nuestra atención en alimentar nuestra carne, ¿cierto? Sino que pondremos nuestra atención en que seremos alimentados, ¿cierto? Por el Espíritu Santo y controlados por el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. El punto número 2 nos dice que cómo saber, ¿cierto?, si estamos siendo controlados por el Espíritu Santo. También nos dice el punto número 2 que el Espíritu Santo influirá en nuestra motivación y voluntad. Amén. Filipenses capítulo 2, versículo 13 nos dice: porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Esto nos ayudará, hermanos, esto nos ayudará a ir en contra de nuestras emociones y en contra de nuestros pensamientos. Nos llevará a tener una actitud de querer hacer algo. Amén. Y esto es vivir, este algo que debemos hacer es vivir de acuerdo o en obediencia, ¿cierto?, a los principios morales y éticos que la Biblia nos presenta. Amén. Vivir de acuerdo o en obediencia a los principios morales y éticos del reino de Dios, que es la voluntad que Dios quiere que nosotros hagamos aquí en vida. Amén. Muy bien. Punto número 3, hermanos. También, hermanos, vamos a saber si estamos siendo controlados por el Espíritu Santo. También lo veremos en que el Espíritu Santo influirá en nuestro estilo de vida y en nuestros hábitos. Amén. Amén. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19, nos dice el texto de la siguiente manera: ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos? Versículo 20 dice: porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado, por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Jesucristo ya pagó el precio que costó nuestro pecado. Amén. Jesucristo lo pagó en la cruz con su muerte. Amén. Ahora nos corresponde a nosotros vivir, ¿cierto?, dando gloria a Dios en nuestro cuerpo, vivir, ¿cierto?, en nuestra vida, ¿cierto?, de acuerdo a los principios éticos y morales que la palabra nos enseña, estos principios que la palabra de Dios nos dejan, ¿cierto?, para que nosotros podamos vivir, comportarnos y cambiar los hábitos que teníamos antes sin Cristo, cambiarlos por los hábitos, ¿cierto?, que la palabra nos enseña. Cómo vivir, ¿cierto?, esta vida de acuerdo a la palabra del Señor. Amén. Gálatas 5:16, recuerde el texto que nos dice también: digo pues, vivan, ¿cierto? O andad, como dice el texto de la Reina Valera, andad según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Amén. Antes, cuando estábamos sin Cristo, hermanos, sin Cristo en nuestro corazón, satisfacíamos los deseos de la carne. Amén. Pero ahora que estamos en Cristo, que ahora somos hijos de Dios, debemos alimentarnos, ¿cierto? Debemos satisfacer y vivir según el Espíritu Santo, siendo guiados, siendo controlados, influenciados por el Espíritu. Amén. Esto quiere decir, hermanos, esto quiere decir que cuando somos guiados por el Espíritu, nuestras actitudes van a cambiar. Nuestra manera de vivir cambiará cuando somos influenciados, cuando somos controlados por el Espíritu Santo. Nuestra manera de pensar va a cambiar. Nuestra manera de actuar, de caminar, de vivir en este mundo va a cambiar. Porque ya
no estamos satisfaciendo los deseos de la carne, sino que estamos siendo controlados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Número 4. ¿Cómo saber si estamos siendo controlados por el Espíritu? El punto número 4 nos dice, el Espíritu Santo influenciará, ¿cierto?, en sus actitudes y la manera de que nosotros respondamos los unos a los otros. Amén. Amén. El Espíritu Santo influenciará en nuestras actitudes y en la manera en que nosotros respondamos, ¿cierto?, los unos a los otros. Mire, vaya al texto de Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Vamos a tener lectura hasta el 23. Amén. Gálatas capítulo 5, versículo 16. La palabra del Señor dice así: digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Amén. Vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí, para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Amén. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Hermanos, la persona que está alimentando o satisfaciendo la carne es porque está practicando algunos de los pecados que vamos a mencionar a continuación en el versículo 19. Amén. La persona que está alimentando o satisfaciendo la carne es porque está practicando alguno de los pecados que vamos a mencionar. Versículo 19 dice, las obras de la carne son las siguientes. Se manifiestan en adulterio, en fornicación, en inmundicia, en lascivia, en idolatrías, en hechicerías, en enemistades, en pleitos, en celos, en iras, en contiendas, en disensiones, en herejías, en envidias, en homicidios, en borracheras, en orgías y cosas semejantes a esta. Amén. Acerca de ellas, dice el apóstol, advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, hermanos, hemos visto en la palabra del Señor, en estos versículos 19 al 21, ¿cierto?, cómo se manifiesta, ¿cierto?, cuando estamos satisfaciendo la carne. Amén. A través de estos pecados. Ahora veremos, hermanos, en el versículo 22 y 23, cómo, ¿cierto?, cómo la persona está siendo controlada por el Espíritu Santo. Amén. Se está formando en ella, hermanos. Se está formando en esta persona, ¿cierto?, el fruto del Espíritu. Y la palabra del Señor dice lo siguiente, Gálatas 5:22, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. La persona, hermanos, que está siendo controlada por el Espíritu Santo, el Espíritu está formando en ella estos frutos. Este fruto que es el amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad los unos a los otros, bondad los unos a los otros, fe, mansedumbre, templanza. Amén. Versículo 24 dice, y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. No nos hagamos vanidosos, ni nos irritemos unos a otros, ni sintamos envidia entre nosotros, hermanos. Amén. Qué hermoso sería, hermanos, ver que en cada uno de los integrantes de nuestra familia, el Espíritu Santo va formando su fruto en cada uno de nosotros. Amén. El amor, el gozo, la paz, la paciencia los unos a los otros dentro de la familia.
la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Amén. Amén. Número 5, hermanos. También lo veremos en que el Espíritu Santo influirá, ¿cierto?, en la manera en que nosotros hablamos los unos a los otros. Amén. Nuestro lenguaje, nuestras palabras van a cambiar. Amén. Tendremos un nuevo lenguaje para expresarnos los unos a los otros. Amén. Muy bien, cuando estamos siendo controlados, hermanos, por el Espíritu Santo, las palabras que salen de nuestra boca, ¿cierto?, no son nuestras, amén, son guiadas por el Espíritu, amén, son palabras del Espíritu, amén. Mateos capítulo 10, versículo 20 nos dice, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes, amén. ¿Cuántas conversaciones, hermanos? ¿Cuántas conversaciones o palabras que no edifican ni bendicen nos decimos los unos a los otros y nos decimos como familia? ¿Cuántas palabras, hermanos? ¿Cuántas frases nos decimos los unos a los otros en la familia, entre el matrimonio, con los hijos? Palabras que no edifican ni bendicen, hermanos. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, tendremos palabras para bendecir a nuestra esposa. Tendremos palabras para la esposa tendrá palabras para bendecir a su esposo. Los padres tendrán palabras para bendecir a sus hijos. Y los hijos tendrán palabras para bendecir a sus padres. Amén. Palabras que edifican la familia. Amén. Cuando somos guiados e influenciados por el Espíritu Santo, cambiará la manera en que nosotros hablamos los unos a los otros. Amén. Número 6, hermanos, también veremos el Espíritu Santo obrando en nosotros, lo veremos en que el Espíritu Santo dará a nuestra familia un espíritu de generosidad. Amén. Hechos capítulo 2, versículos 44 y 45 nos dice la palabra así: y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos según las necesidades de cada uno. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso es cuando nuestros hijos, cuando nosotros como matrimonio también, ¿cierto?, aprendemos a ser generosos. Qué hermoso es cuando nuestros hijos aprenden de nosotros a no ser egoístas, a no pensar en ellos mismos, sino en ayudar a nuestro prójimo. Amén. El Espíritu Santo dará a nuestra familia un espíritu de generosidad. Amén. Los unos a los otros. Y para finalizar, hermanos, el punto número 7 nos dice que lo veremos también al Espíritu Santo actuar en nuestras vidas de la siguiente manera. Producirá el Espíritu Santo, producirá justicia, paz y gozo en nuestro hogar. Mira lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Es el Espíritu Santo quien producirá justicia, paz y gozo en nuestros hogares. No nosotros, no el vecino, no el Estado, no el alcalde, sino que el Espíritu Santo producirá justicia, paz y gozo en nuestros hogares, siempre y cuando estemos siendo controlados, estemos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Por eso, hermano, les animamos hoy, por medio de este estudio, a cada uno de los que están viendo y escuchando esta enseñanza, a que tomados de las manos, hermanos, en familia, podamos orar juntos y pedir al Espíritu Santo que llene nuestras vidas como familia, que llene con su presencia nuestro hogar familiar. Pidamos al Espíritu Santo, hermanos, que derrame su presencia en nuestras vidas. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo producirá justicia, paz y gozo en nuestro hogar familiar. Les invito, hermano, les animo a cada uno de ustedes a que cada día como familia
podamos, ¿cierto? Puedan ustedes en su hogar dedicar un tiempo para orar en familia. Que por lo menos 2 o 3 veces, hermanos, a la semana usted pueda estudiar, reflexionar en la palabra de Dios. Cuando estudiamos profundamente las Escrituras, hermanos, la palabra de Dios, la analizamos, buscamos los principios éticos y morales, ¿cierto?, que Dios nos transmite por medio de ella y vivimos en obediencia a esos principios, estaremos siendo llenos por el Espíritu Santo. Además, Dios hará, ¿cierto?, que prospere nuestro caminar como familia. Amén. Para finalizar, hermanos, quisiera compartirles un texto bíblico, 10 versículos bíblicos, hermanos, que están en el Salmo, capítulo 112, versículo 1 al 10. Amén. Es interesante cómo el salmista, hermanos, declara lo siguiente. Salmo capítulo 112, versículo 1 al 10. Mire lo que declara el salmista. Dichoso el hombre que honra al Señor y se deleita obedeciendo sus mandatos. Amén. Dichoso, bienaventurado, feliz es el hombre, feliz, bienaventurado es la mujer que honra al Señor y se deleita, es feliz obedeciendo los mandatos de Dios. Estos hombres, estas mujeres, ¿cierto?, verán que sus hijos tendrán poder en la tierra y serán bendecidos por su rectitud. Su casa rebosará de bienestar y de riqueza y su justicia permanecerá para siempre. Para los justos, dice el versículo 4, para los justos la luz brilla en las tinieblas. Dios es bueno, justo y compasivo. El hombre bueno es compasivo y generoso. Todos sus negocios los manejan con justicia y por eso nunca tendrá tropiezo. El hombre justo siempre será recordado. Amén. Vivirá sin temor a las malas noticias y su corazón estará firme y confiado en el Señor. Su corazón estará tranquilo, sin ningún temor, y llegará a ver la caída de sus enemigos. El justo comparte con los pobres lo que tiene. Su justicia permanece para siempre y con mucha honra puede ostentar su poder. El malvado lo ve y se enoja. Rechinando los dientes, se irá consumiendo, pero sus malos deseos no prosperarán. Amén. El texto, el versículo clave de este pasaje, hermanos, es el versículo 1. Muchos de nosotros queremos prosperar como familia, queremos avanzar como familia, queremos que a nuestros hijos les vaya bien, pero el salmista nos muestra esto, hermanos, y la clave está en el versículo 1. Bienaventurado el hombre, la mujer, que honra al Señor y se deleita obedeciendo sus mandatos. Amén. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros, hermanos. Que el Señor siga iluminándonos por medio de su palabra para ser cada día llenos del poder del Espíritu Santo. Les invito a tener un tiempo de oración y nos volvemos a encontrar el próximo jueves en un estudio más. Amén. Oramos al Señor. Padre eterno, gracias por la enseñanza que tú nos has dejado el día de hoy. Gracias, Señor, porque tus misericordias se renuevan cada día. Vemos tu fidelidad, Señor, acompañándonos todo el día. Gracias, Padre Celestial, por esta enseñanza y ayúdanos, ilumínanos por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo para vivir conforme a ella, Señor. Y así, de esta manera, seguir siendo llenos del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, un saludo cordial para cada uno de ustedes. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves en un estudio más de la palabra del Señor. Chao, chao, que Dios les bendiga. Es tu forma de mirar, viendo todo
la forma en que provee toda mi necesidad hasta su vida derramar por probar su fidelidad.